Aquel tiempo vio florecer, radió la voz de María, nuestro anhelo, llevando al mundo un nuevo amanecer. Bodas de plata, de amor y de entrega, bajo el manto de la Madre nuestra luz. María. Iniciamos su programa Caminos de Esperanza, de Fe, de Salvación, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Con alegría celebrando las bodas de plata de la voz de María, un precioso medallón conmemorativo. En el anverso tiene a la Virgen Santísima y en el reverso una preciosa imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Con tu donación de $50 en adelante obtendrás este hermoso medallón conmemorativo de 6 centímetros. Y también por estas bodas de plata un precioso y bellísimo rosario hecho con pétalos de rosa, fragante, precioso. Con una donación de $20 en adelante, reclama gratuitamente el rosario conmemorativo de estos 25 años. Ven a la radio y entrega tu aporte, o acércate a la Isla Corazón de Jesús, o haz tu depósito o transferencia bancaria a nombre de Ramorza, RUC 09 90 88 830 2001. También en Produbanco, Servipagos, cuenta corriente 10 49 16 10 00, Banco de Guayaquil, Banco del Barrio, cuenta 15 31 11 39, Banco Pichincha, mi vecino, cuenta de ahorro 2204 8295 69. Para más información comunícate al 259 8860 y al WhatsApp 09 682 900. Alégrate con nosotros, llévate estos preciosos recuerdos por las bodas de plata y sigue apoyando a la voz de María. Con tu donación continuamos evangelizando. Aleluya, aleluya. El que Dios ha enviado proclama la palabra de Dios. El evangelio de hoy de San Mateo es un precioso evangelio. Jesús está dichoso, lleno del Espíritu. Proclama: en aquel tiempo Jesús exclamó: te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga es ligera, dice el Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios se complace en los humildes y a ellos les revela los tesoros del reino. Creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta es nuestra fe. Y Jesús, conocedor de nuestras cargas, de nuestros dolores, de nuestras ansiedades, Él ha cargado la cruz para darnos a nosotros paz, alegría, consuelo, que solo el Jesús, el Señor, puede dar. Por eso, Señor Jesús, te entrego mis parálisis, mis enfermedades, tanto corporales como espirituales. Sabes quién soy y conoces bien mi ser. Soy un pecador, soy débil, te necesito. Sáname y permíteme ser testigo de la bondad de tu amor. Hoy necesito sentir tu toque amoroso y tu fuerza para seguir caminando tras tus pasos, amado Señor Jesucristo. Hace poco la iglesia celebró a San Miguel Febres Cordero, religioso, santo del Ecuador. Decía alguien, desde Cuenca para el cielo. San Miguel Febres Cordero nació en Cuenca, Ecuador, en el año 1854 y fue hermano de las escuelas cristianas. Entregó su vida a la oración, al estudio y a la educación de los niños y los jóvenes, a quienes formó con amor y sabiduría y con mucha ternura.
especialmente preparándolos para recibir la primera comunión, el pan del cielo. Antes de morir en Premià de Mar, España, en 1910, dijo con humildad: otros trabajarán mejor que yo. Su vida nos enseña que el verdadero discípulo sirve sin buscar gloria, confiando en que Dios hace fecundo todo esfuerzo ofrecido con amor, sencillez y espíritu de fe en Cristo Jesús y María. De un extracto de un mensaje del Papa San Juan Pablo II el día de su canonización. Primero se comprobó un milagro y el santo hermano Miguel fue reconocido beato. Después otro milagro se confirmó después de que pasara por un tribunal eclesiástico, un tribunal médico, y definitivamente ya fue reconocido como santo por la Iglesia Católica Universal. Y el día de su canonización, el Papa Juan Pablo II dijo estas palabras muy valiosas: San Miguel Febres Cordero participó de manera heroica en los sufrimientos de Cristo Jesús crucificado. Entre varias cruces que hubo de llevar durante su vida, no fue la menor una malformación de los pies que le producía considerables dolores al caminar. Pero él de la debilidad sacaba fuerza, del dolor motivo de alegría, haciendo vida propia el lenguaje de la cruz. La aceptación gozosa de su cruz era para todos motivo de edificación y de cristiano ejemplo, primero en su Ecuador natal y luego en Europa, particularmente en Premià de Mar, donde transcurrió los últimos meses de su vida. Su alegría en el sufrimiento despertaba en su comunidad, entre sus alumnos y entre cuantos le trataban, un profundo respeto y admiración, prueba clara de que había asimilado profundamente la enseñanza del apóstol San Pablo: la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Al mismo tiempo acogía a todos con gran sencillez y cordialidad. Siguiendo el ejemplo de Cristo, el hermano Miguel se prodigaba visitando a los pobres y necesitados, aconsejando a los jóvenes, enseñando a los niños, dándose a todos. De la cruz de Cristo, expresión máxima de amor al hombre, sacaba él la fuerza e inspiración para darse sin reserva a los demás, a una costa de sí mismo. Como hombre de cultura, su reputación fue en aumento, llegando a ser elegido miembro de número de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, pero también de la Academia de la Lengua de España y de Venezuela. Pero ni este honor ni su conocido prestigio como gramático, hombre de gran cultura, llegaron a empañar la humildad y sencillez con que a todos trataba, porque estaba convencido de que Dios ha escogido la necedad del mundo para confundir a los sabios. Sin embargo, su labor de estudioso estuvo siempre en función del servicio de enseñanza directo y claro, encaminando a los jóvenes hacia Cristo Jesús. Y con verdadero espíritu evangélico buscó siempre que su dedicación preferente fuera la de enseñar a los niños más pobres, económica, cultural y espiritualmente, viendo en ellos la persona y el rostro de Cristo. El hermano Miguel, alma escogida, que no regateó esfuerzo en su entrega a Dios y a los hermanos, nos dejó un recuerdo imperecedero entre quienes le conocieron. 27 años después de pasar de este mundo al Padre, sus restos mortales eran recibidos con gran emoción y júbilo en su Ecuador natal. Allí se mantienen siempre vivos la admiración y el afecto hacia este hijo de la Iglesia, gloria también de su patria Ecuador. Nos dice San Juan Pablo II, un extracto de la ceremonia de canonización. Hace poco estuvieron reliquias del santo hermano Miguel en la iglesia Nuestra Señora de la Alborada. Después de la misa, el reverendo José Manuel invitó a los presentes a hacer una fila para honrar esta reliquia. Y allí había presentes hermanos de las escuelas cristianas con su traje negro y su pecherita blanca. Había uno que se parecía mucho al hermano Miguel. Y yo esperaba, como de costumbre, encontrarme con una reliquia pequeñita. Por ejemplo, he visto de Santa Teresa de Jesús en el monasterio de las Madres Carmelitas, un pequeño huesito rodeado así como de una pequeña joyita que lo protege, ¿no? Un vidrio
con un metal muy bonito alrededor, pero un pedacito de huesito pequeñito, clarito, de Santa Teresa de Jesús. He visto también de Santo Cura de Ars, de nuestra querida Narcisa de Jesús, siempre pedacitos muy pequeñitos de su cuerpo. Pero al llegar a la reliquia del hermano Miguel me quedé asombrado, un hueso grande de su cadera. Y los feligreses pasaban estampitas, rosarios, crucifijos para tocar esta reliquia. Y esto a su vez se convierte en reliquia también. Claro, si pertenece al hueso, a la carne del santo, es una reliquia de primer grado. Si es un vestido del santo, una tela del vestido de un santo, es de segundo grado. Pero si estos objetos piadosos se pasan por una reliquia de primer grado, se convierten en reliquia de tercer grado. Es algo muy valioso. Yo puse un crucifijo pequeño, también un rosario, un escapulario allí, los guardo con mucho cariño, ¿no? Del santo hermano Miguel, gloria de la Iglesia ecuatoriana y de la Iglesia Católica Universal. Era un hombre de gran cultura y también tenía un espíritu de poeta. Me llama a mí la atención unos versos de él muy bonitos que demuestran su gran devoción y amor a la Virgen Santísima. Dicen así: si yo, siendo tu hijo, ingrato te olvidase, si yo te afligiese pecando contra ti, oh madre, no me abandones, es locura, entonces con ternura acuérdate de mí. Precioso, precioso versos del santo hermano Miguel. Bien, el Catecismo de la Iglesia Católica siempre nos ilustra maravillosamente. Por ejemplo, en el numeral 976, en relación al perdón de los pecados, decimos en el credo: creo en el perdón de los pecados. El credo, o símbolo de los apóstoles, vincula la fe en el perdón de los pecados a la fe en el Espíritu Santo, pero también a la fe en la Iglesia y en la comunión de los santos. Al dar el Espíritu Santo a sus apóstoles, Cristo resucitado les confió su propio poder divino de perdonar, los pecados. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Repetimos estas famosas palabras del Señor resucitado a sus apóstoles. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Jesús comunica mediante el Espíritu Santo a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados. Confiemos pues que el Señor nos perdona, nos ama y nos da una vida nueva. Y este perdón lo recibimos de un modo especial desde el bautismo y especialmente en el sacramento de la confesión o reconciliación. Bien, en relación a la Santa Eucaristía, la Eucaristía, pan y vino, cuerpo y sangre de Cristo. La persona que se ha reconciliado, se ha confesado, está en gracia de Dios, puede acercarse a la comunión, reconociendo que ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía es pues un sacrificio, porque representa, hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. Cristo nuestro Dios y Señor, Dios hecho hombre, se ofreció a Dios Padre una vez por todas, muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz, a fin de realizar para ellos, los hombres, una redención eterna. Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio, en la última cena, la noche en que fue entregado, quiso dejar a la Iglesia, su esposa amada, un sacrificio visible, como lo reclama la naturaleza humana, donde sería representado el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya memoria se perpetuaría hasta el fin de los siglos y cuya virtud saludable se aplicaría a la redención de los pecados que cometemos cada día. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. Es una idéntica a la víctima que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes
la que se ofreció a sí mismo entonces sobre la cruz. Solo difiere la manera de ofrecer. En este divino sacrificio que se realiza en la misa, este mismo Cristo, que se ofreció a sí mismo una vez de manera cruenta, sangrienta sobre el altar de la cruz, es contenido e inmolado ahora de manera no cruenta. Es el mismo sacrificio. En la cruz cruenta se derrama la sangre y en forma incruenta en la Santa Eucaristía, pero está presente realmente el cuerpo y la sangre de Cristo, su cuerpo, su sangre, su vida, su alma y su gloriosa divinidad. Bien. Una de las enfermedades que más lleva a la muerte a los hombres es la neumonía, ¿no? Sobre todo los ancianos. Por eso tenemos que estar preparados para reconocerlas. A veces comienza con una infección viral, después se complica con una infección bacteriana. Tenemos que acudir al médico. El paciente, especialmente anciano, presenta tos, una flemita, cierto dolor de espalda, un poquito de fiebre, una tos persistente. Importante acudir al médico, que va a auscultar, escuchará ahí algunos estertores propios de neumonía, pedirá un hemograma para ver cómo están los glóbulos blancos y una radiografía de tórax. Esto es lo básico, ¿no? Si ya se diagnostica neumonía en los pulmones, que normalmente se ven negros en la radiografía, aparecen lesiones blanquecinas típicas de una neumonía, ¿no? Entonces, aquí hay que distinguir si el paciente ha adquirido la neumonía fuera del hospital, en la comunidad, o dentro del hospital, que es diferente, ¿no? Si el paciente adquiere la neumonía fuera del hospital, está en su casa, está con los síntomas, acude al médico, hay que distinguir aquí dos clases de pacientes. El paciente ambulatorio, que recibirá su tratamiento en casa, porque no es tan grave, o el paciente que tiene que ser ingresado al hospital y recibe un tratamiento hospitalario, ¿no? Si el paciente va a recibir una receta para su casa, hay que distinguirlo. Si tiene comorbilidades o no tiene comorbilidades. ¿Qué es esto? Si tiene muchas enfermedades asociadas, eso se llama, tiene comorbilidades. Es hipertenso, es diabético, tiene algún problema respiratorio o hepático crónico, etcétera, ¿no? Tiene comorbilidades o no las tiene, es bastante saludable. Entonces, en el primer caso, no tiene estas comorbilidades. Por ejemplo, no tiene enfermedad crónica cardíaca, ni hipertensión, ni insuficiencia cardíaca, ni una valvulopatía. Tampoco tiene una enfermedad pulmonar crónica, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera. No tiene enfermedad hepática, como un hígado graso ya inflamado, una cirrosis. No tiene enfermedad renal, no tiene insuficiencia renal, no tiene diabetes, no padece la enfermedad del alcoholismo, no tiene ningún tumor maligno, cáncer. Tiene su vaso, porque hay algunos que no tienen vaso, que tienen infecciones más severas, ¿no? Entonces revisamos todo esto. El paciente no tiene comorbilidades, ni tiene factores de riesgo para Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, ¿no? Pacientes, hay que tener presente esto, pacientes que tienen inmunodeficiencia, etcétera, están malnutridos, en fin, podrían tener un Staphylococcus aureus resistente o que ya haya recibido anteriormente muchos antibióticos. O no hay peligro de Pseudomonas aeruginosa, ¿no? ¿Cómo sabemos esto? Si no ha sido aislado anteriormente el paciente con Staphylococcus aureus resistente, o si antes no ha sido aislado de Pseudomonas, o no ha tenido una hospitalización reciente, bien, o no ha tenido antibióticos parenterales, o sea, intravenosos o intramusculares en los 90 días anteriores. Fíjense, estos americanos, yo estoy siguiendo el manual de Washington de terapéutica médica, cómo hacen una muy buena historia clínica, ¿no? He tenido antes una infección por Staphylococcus aureus resistente, no. ¿Ha tenido antes una infección por Pseudomonas aeruginosa? No. ¿Ha estado hospitalizado recientemente? No. ¿Ha recibido antibióticos en inyección en los últimos 90 días? No.
Todo esto descarta para considerarlo un paciente que no tiene comorbilidades ni factores de riesgo. En ese caso ellos se animan a tratar la neumonía solamente con amoxicilina, 1 gramo vía oral cada 8 horas. Fíjense qué simple, ¿no? 1 gramo de amoxicilina cada 8 horas. O doxiciclina, que es una tetraciclina de tercera generación, que sí la tenemos en nuestro medio. Suparmicina, por ejemplo, 100 miligramos vía oral cada 12 horas durante al menos 15 días. Ahí viene lo importante. Si bien es cierto que solo tratan con amoxicilina o doxiciclina, lo hacen durante 15 días. Esto es sumamente importante. Ahora, otra alternativa es una monoterapia con acitromicina. Monoterapia significa un solo fármaco. 500 miligramos por vía oral el primer día. Hay tabletas de 500 miligramos que las tenemos en nuestro medio. Y luego 250 miligramos, o sea, la mitad de la tableta, los siguientes días del 2 al 5.º día. Repetimos, acitromicina de 500 miligramos el primer día y la mitad de la tableta, 250 miligramos el día 2, 3, 4 y 5. Fíjense, solo con acitromicina. Y solo 5 días. Asombroso. Ahora, diferente es el paciente que presenta comorbilidades. ¿Qué es esto de las comorbilidades? Lo que acabamos de repasar, pero lo vamos otra vez a enumerar. Comorbilidades, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, tiene enfermedad crónica cardíaca, insuficiencia cardíaca, hipertensión, valvulopatía, infarto anterior, etc. Enfermedad pulmonar, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etc. Enfermedad hepática o renal, elevación de las transaminasas, fibrosis hepática, cirrosis, etc. O renal, algún grado de insuficiencia renal, cálculos que le dan problemas al paciente, infecciones recurrentes, etc. O diabetes mellitus, que es muy común, o alcoholismo, o tiene algún tumor maligno, o asplenia, no tiene vaso. Estos se llaman las comorbilidades. Si el paciente tiene comorbilidades, ahí hay que hacer un tratamiento combinado. Amoxicilina, ácido clavulánico, 1 gramo cada 12 horas, o cefpodoxima, 200 miligramos cada 12 horas, o cefuroxima, 500 miligramos cada 12 horas, durante al menos 5 días, más doxiciclina o acitromicina. Repetimos las alternativas. Si el paciente tiene comorbilidades, otras enfermedades, vamos a asociar amoxicilina más ácido clavulánico, 1 gramo cada 12, o cefpodoxima, si la tenemos en nuestro medio con el nombre de Cefirax, 200 miligramos cada 12 horas, o cefuroxima, 500 miligramos cada 12 horas, durante al menos 5 días, más doxiciclina o acitromicina. Ya sabemos que la doxiciclina se puede extender hasta por 2 semanas y la acitromicina por 1 semana. Esta sería la combinación ideal. Otra alternativa, monoterapia con una fluoroquinolona respiratoria. Por ejemplo, levofloxacina, 750 miligramos por vía oral al día. O moxifloxacina, 400 miligramos por vía oral al día, que sí lo tenemos en nuestro medio. Entonces, levofloxacina 1 vez al día, fácil, es una quinolona respiratoria. O moxifloxacina, que también es una quinolona respiratoria, 1 vez al día de 400 miligramos. No dice durante qué tiempo, pero yo creo que debería extenderse por lo menos unos 10 días. Ahora, diferente al paciente que está ingresado. Si el paciente está ingresado porque está grave, necesita hospitalizarse, el tratamiento es diferente. Y aquí hay 2 tipos, no grave o grave. Si no es grave, con eso vamos a terminar el día de hoy. Grave lo vamos a dejar para la próxima. ¿Qué podemos administrar? Ampicilina sulbactam, 1,5 hasta 3 gramos intravenoso cada 6 horas, si la tenemos en nuestro medio.
O ceftriaxona, 1 a 2 gramos intravenoso al día, puede ser 1 gramo cada 12, por ejemplo. O cefotaxima, 1 a 2 gramos intravenoso cada 8 horas. O ceftarolina, 600 miligramos intravenoso cada 12 horas, parece que no la tenemos en nuestro medio, más un macrólido, por ejemplo la acitromicina. Miren, si no es grave, vamos a repetir, ampicilina sulbactam de 1.5 hasta 3 gramos intravenoso cada 6, ceftriaxona 1 a 2 gramos intravenoso al día, o cefotaxima 1 a 2 gramos intravenoso cada 8 horas, o ceftarolina 600 miligramos cada 12, más un macrólido como la citromicina. Bien. Otra opción, monoterapia con fluoroquinolona respiratoria. Monoterapia significa un solo fármaco, por ejemplo, levofloxacina o moxifloxacina. Yo creo que en este caso mejor sería intravenosa, ¿no? Aunque las quinolonas como la levofloxacina y la moxifloxacina tienen una absorción excelente, ¿no? Sería una alternativa, solo levofloxacina o moxifloxacina, teniendo en cuenta las contraindicaciones, ¿ah? Porque pueden producir arritmias cardíacas, por ejemplo, ¿no? Si un paciente tiene un problema de cardiopatía, arritmia, más prudente no utilizar estos fármacos y usar la opción primera que hablamos, todas las alternativas, ampicilina más sulbactam, cefotaxima, ceftarolina, más acitromicina. Ahora, si el paciente tiene una enfermedad grave, ahí se necesita asociar un beta-lactámico más un macrólido, como dijimos al inicio, o un beta-lactámico. Beta-lactámico se refiere a ampicilina, sulbactam, ceftriaxona, cefotaxima, etc. O un beta-lactámico más fluoroquinolona. Y si el paciente se ha aislado anteriormente Staphylococcus aureus resistente a la meticilina o Pseudomonas aeruginosa, en esos casos conviene ampliar la cobertura añadiendo vancomicina, 15 miligramos por kilo intravenoso cada 12 horas. Viene a ser más o menos 1 gramo intravenoso cada 12 horas, ajustando según los niveles y el aclaramiento renal. Eso significa que si tiene algún problema renal hay que reducir la dosis, ¿no? O se puede dar linezolid, 600 miligramos intravenoso cada 12 horas, independientemente de la gravedad de la enfermedad. Entonces, si ha tenido antes Pseudomonas aeruginosa o estafilococos resistentes, es necesario utilizar vancomicina o linezolid. Y si ha tenido antes Pseudomonas aeruginosa, ampliar la cobertura con piperacilina tazobactam, 4,5 gramos intravenoso cada 6 horas, o cefepima 2 gramos intravenoso cada 8 horas, o ceftazidima 2 gramos intravenoso cada 8 horas, o imipinem 500 miligramos cada 6 horas, o meropenem 1 gramo intravenoso cada 8 horas, o astronam 2 gramos intravenoso cada 8 horas. Con esto termino. Miren, si ha tenido antecedentes de Pseudomonas aeruginosa, se utilizan otra clase de antibióticos, piperacilina tazobactam, cefepima, ceftazidima, imipinem o meropenem o astronam. Esto conviene administrarse en el hospital. Bueno, agradeciendo su atención, no dejo de recordarles que estamos celebrando las bodas de plata. Puedes llevarte un hermoso medallón conmemorativo de la Virgen María y el Sagrado Corazón de Jesús con una donación de $50 en adelante, o un precioso rosario que huele a rosa, seguramente hecho con pétalos de rosa, con una donación de $20 en adelante. Sigan apoyando siempre a la Voz de María para que continúe su obra evangelizadora. Hasta la próxima semana, Dios mediante, con Jesús, José y María. Santo Hermano Miguel, ruega por nosotros. Oración, has transformado